Hola, ¿cómo están? Hola, Rosa. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo estás hoy? ¿Bien? Bueno, toda la semana. Bien, gracias a Dios. ¿Bien? Ay, es un gusto tenerte siempre. Estoy bien acá, pegada. Bueno, Igual vamos me a lo empezar. dejan. De igual manera, gracias. Vamos a empezar la clase de Cristología y estoy muy contenta de esta clase, conocer a la persona de Jesús. Algo que sí quiero, estamos pensando mucho el equipo de acá, es hacer una clase o hacer tal vez un taller de apologética. Me gustaría hacer una clase de apologética y hacer una clase de apologética donde podamos enseñar qué tantos recursos hay sobre Jesús en la historia. Es asombroso. Cuando yo tengo mis clases acá, ahorita estoy cursando clases en los Estados Unidos, hay tantas evidencias históricas que Jesús fue quien dijo que es, más que cualquier otro filósofo, más cualquier otro político. Jesús tiene, hay tantos am, pruebas históricas que me parece increíble y siempre estoy ardiente por conocer muchas cosas históricas, que es lo que defiende gran parte de nuestra fe. Así que vamos a comenzar. Voy a compartir la diapositiva. Um, Estoy en las diapositivas acá. Ver, share screen. Esta es la que quiero compartir. Y mm, siempre soy. Déjame poner. Déjame hacer esto. Mm, Ok, ok. El equipo lo va a compartir. Les acabo de enviar. Vamos a comenzar con la clase de Cristología. Entonces voy a explicar un poco cómo se va a hacer la clase a través de este semestre y cuál va a ser el número de clases y todo. Lo que queremos conocer en Cristología número uno es saber la persona de Jesús. Queremos saber Jesús en las diferentes religiones. ¿Cómo es Jesús visto en diferentes religiones? ¿Es Jesús el único Dios? Esas preguntas que tenemos. ¿Qué es lo que Jesús dijo acerca de sí mismo? ¿Y qué es lo que la historia dice de él? Y también vamos a ver diferentes partes de la vida de Jesús como ministros, yo creo. Debemos saber y conocer a Jesús y la vida de Jesús también y saber quién fue él. Así que las primeras clases van a ser la semana uno para solamente comentarles, va a ser Jesucristo, el líder que emerge y el Mesías. Vamos a contar un poco cómo este líder religioso llamado Jesús en ese tiempo comenzó a emerger y comenzó a hacerse muy conocido. Según los récords históricos, dice de que Jesús fue un líder muy conocido, no solamente en Judea o en el área donde él estaba, que es Israel o Judea o Galilea, pero también fue tan famoso que llegó hasta los griegos. Griegos que eran sabios, vinieron a él para conversar con él. Y lo podemos ver en una parte en la Biblia donde Pedro y los apóstoles vienen y dicen, los griegos quieren hablar contigo. Y él dijo, mi tiempo ha llegado, yo solamente estoy llamado a la casa de Israel, pero su fama se extendió tanto. Entonces, como este líder religioso, quien no era un rabino, quien no lo hizo por medios políticos, ni contactos, ni vecinos, llegó a tener tanta fama y llegó a ser un líder religioso y Jesús es considerado en diferentes religiones, o sea, es visto como una buena persona en diferentes religiones. Así que vamos a estudiar un poco la vida de Jesús, cómo llegó desde ser solamente un carpintero, hijo de José y María, y llegar hasta ser este líder y Mesías que los judíos no pudieron ver, pero que gracias por la gracia de Dios nuestros ojos han sido abiertos y podemos saber que Él es. Así que vamos a ir a la parte de nadie es más amado u odiado en la historia de la humanidad. Jesús es una figura muy controversial. Tenemos que poner esto en claro. No solamente ahora, muchos decimos que recién Jesús es controversial. No, no, no. Jesús ha sido controversial desde el primer momento que comenzó a hacer su ministerio, cuando dijo, el Espíritu Santo me ha ungido para dar buenas nuevas a los... Desde ese momento que su ministerio empezó, fue la persona más controversial por el resto de la humanidad. Han habido guerras, han habido peleas, muchos mártires. Jesús es una persona muy controversial y no podemos negarlo.
Entonces, ¿qué significa Jesús? Muchos sabemos el nombre de Jesús, sabemos el nombre de Cristo, es Jesucristo. Entonces, el nombre de Jesús es un nombre derivado del nombre Joshua. No sé si Joshua o Josué, no sé si todos sabemos el libro de Josué. Y es interesante que Josué es es un nombre judío y significa Dios salva. Una cosa interesante acerca de esto es que antes de que Josué conoció a Moisés. No sé, todos sabemos quién es Josué. Yo creo que sí, ¿verdad? Josué es el que llevó al pueblo de Dios a la tierra prometida. Entonces, Josué, un momento, ahí está. Josué antes no tenía su nombre, él tenía otro nombre. Pero luego vino Moisés y le dijo, tu nombre será Josué, que significa Dios salva. Y es interesante que Josué fue el que trajo y llevó el pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿No es muy curioso que el nombre de Jesús proviene de eso? Ok. Entonces, ¿de dónde proviene el nombre de Jesús? Es un derivado del nombre Josué. ¿Qué significa Jesús? Significa Dios salva. ¿Y qué significa Cristo? Cristo significa el escogido por Dios y ungido. Entonces, muy interesante. Entonces, Jesús, ¿qué significa? Dios salva y Cristo ungido. Entonces, es hombre y Dios, ungido y escogido por Dios para que Dios salve la humanidad. En sí, en su mismo nombre está quién es Jesús y su propósito. Vamos al siguiente. El siguiente punto que es, ¿quién fue Cristo Jesús? Vamos a los hechos un poco históricos. Todos sabemos que Jesús nació en Belén. Jesús nació en Belén. Jesús nació en Belén, Judea, en el año 4 o 5 después de Cristo. Sus padres, María y José, se establecieron brevemente en Egipto. Vemos que Jesús fue nacido, vamos a ver un poco de eso. Esto es un resumen claro que nosotros probablemente ya conocemos. Y luego se establecieron en Nazaret de Galilea, donde Jesús pasó su vida temprana. Jesús tuvo hermanos y hermanas, está escrito en la Biblia. María no fue virgen toda su vida. María tuvo hijos e hijas y siguió los pasos de su padre al tomar la profesión de carpintería. Entonces viene acá la pregunta que es, ¿Jesús adoptó la fe judía? Sí, Jesús adoptó la fe judía. Es más, no solamente Jesús adoptó la fe judía, sino que Jesús fue un claro ejemplo y un ejemplo para muchos sobre la fe judía. La palabra de Dios dice que guardó la ley, él guardó la ley. Jesús, desde muy pequeño, vemos que estuvo en el templo. La vida de Jesús hasta la edad de 30 años, de haber parecido bastante tranquila. Sin embargo, su herencia judía estaba formando una identidad de manera muy profunda. Y cuando alcanzó los 30 años, dejó atrás el oficio de la carpintería y se lanzó a su ministerio público. Y aún así, el levantamiento de Jesús como líder religioso fue muy interesante y ahora lo vamos a ver un poquito. El siguiente slide, por favor. Entonces, el levantamiento de Jesús como líder religioso. Quiero que entendamos esto. ¿Qué tan controversial fue la vida de Jesús contra los religiosos? Porque Jesús podría haber seguido el mismo canal para ser un rabino y luego de ser un rabino ir al área política y luego de ser conocido. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús tenía un primo llamado Juan el Bautista y Juan el Bautista estaba preparando el camino para el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿quién era Juan el Bautista? Si tenemos un poco de contexto histórico, lo que lo van a aprender en Introducción a los Evangelios, que es el contexto histórico y político. En ese tiempo estaba Herodes, quien era el rey, ¿verdad? Él era el rey. Era una persona muy política y calculadora. Es más, él no tenía el derecho de estar en el trono. La única razón por la que él llegó al trono fue por sus contactos, por su influencia y su manipulación. Muy bueno. Y al estar en el trono, habían dos sumos sacerdotes, que es muy loco porque eso no se debería dar según las especificaciones que Dios le dio al pueblo de Israel en los primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, ah, Deuteronomio y Números. No era posible que haya dos, pero hubieron dos. ¿Por qué? Por política,
¿verdad? Vemos que ese momento donde Jesús empieza su ministerio, la política y las conveniencias políticas, sociales, todo, era muy importante para los judíos en ese momento. Y también Jesús vivía en un tiempo donde los judíos estaban en esclavitud, bueno, estaban, no en esclavitud, pero ellos estaban bajo Roma y eran un pueblo conquistado que pagaban impuestos altísimos y era muy injusto. Entonces Jesús, hasta los 30 años, fue carpintero. Siguió el oficio de su padre, que es algo muy normal en la cultura judía, y luego empezó su ministerio, pero lo empezó interesante. Fue donde Juan el Bautista e inició su ministerio con Juan el Bautista. Y vemos cómo Juan el Bautista y Jesús tenían muchas similaridades, muchas similaridades, y ellos sabían que iban a trabajar juntos. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Un poco quiero comentarles un poco de Juan el Bautista acá, una breve información que probablemente ven en sus exámenes. Juan el Bautista era una persona que estaba en una rama del judaísmo que eran muy celosos por el evangelio, perdón, por el Tanakh, que es el libro de los profetas, las escrituras y la ley. Ellos se iban al desierto, por eso Juan el Bautista vivía en el desierto. Ellos se excluían completamente, vivían en el desierto y de ahí mostraban su oposición a la entidad religiosa de ese tiempo, del judaísmo, porque ellos decían los fariseos y los saduceos solo les interesa lo político, solo les interesa el dinero y no aman la palabra de Dios. Entonces Juan el Bautista creció y se fue a esa rama de en ese momento los veían como radicales, eran radicales en sus creencias, eran radicales. Y Juan el Bautista llegó un momento donde salió del desierto y comenzó a hacer su conferencia y comenzó a hacer como sus cruzadas o como su tour y comenzó a ir al mar de Galilea. Y mientras estaba en el mar de Galilea, él comenzaba a predicar y comenzaba a decir, arrepiéntanse de sus pecados. Ok, Juan el Bautista era hijo de un sacerdote, por lo tanto tenía ciertos derechos. Y, pero no era una entidad religiosa que daba un título. Entonces, si vemos en la anterior diapositiva un ratito, vemos que en la anterior diapositiva, una antes, vemos que dice, Jesús escogió unirse inicialmente con un movimiento popular y controversial. ¿Quién era este movimiento popular y controversial? Era Juan el Bautista. Juan el Bautista era un movimiento donde la gente venía a arrepentirse de sus pecados, donde hasta Juan el Bautista públicamente les dijo a los fariseos, ustedes son hipócritas, todo eso. Entonces era un momento popular, porque no tenía el apoyo político ni religioso. Pero ¿qué tenía? Tenía el apoyo popular, el pueblo lo amaba, el pueblo lo quería, tenía convicción de pecado y era un movimiento controversial. ¿Por qué? Porque él decía y señalaba, decía, el rey Herodes esto, los fariseos esto, los saduceos esto. Entonces, Jesús, al empezar su ministerio, no escogió lo normal, la manera normal de llegar a ser un líder, sino que se fue al movimiento popular y controversial del Evangelio, que es muy interesante. Y fue guiado por una figura profética llamada Juan el Bautista. Entonces veamos el siguiente versículo, que es Lucas 7:28. Vayamos al siguiente versículo, el siguiente diapositiva. Dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Qué interesante, dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Estas son las palabras de Jesús. O sea, en estos versículos vemos cómo Jesús apoya públicamente, él lo dijo públicamente, apoya este movimiento controversial histórico y dice, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Quiero que entiendan el peso de lo que Jesús está diciendo. Está diciendo, nosotros conocemos los profetas, conocemos a Elías, conocemos a Eliseo, conocemos a todos estos grandiosos profetas, Isaías, pero nadie es mayor que Juan el Bautista.
¿Cómo creen que las entidades religiosas dijeron, cómo se atreve a decir que Juan el Bautista es más o mucho mejor profeta que los grandes profetas que tenemos en el Tanaj? ¿Cómo se les ocurre decirlo? Entonces vemos el apoyo total, completo, fiel de Jesús a Juan el Bautista. Ahora veamos el siguiente versículo, que es Juan 1:29. Y vemos que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ok, dice dijo, o sea, fue públicamente, no lo pensó, lo dijo públicamente. Y en ese momento, recordemos que en el tour, o que digamos, eh, los viajes que Juan el Bautista hacía, había bastante gente, había cientos de personas queriendo bautizarse y bautizar los pecados. Así que lo dijo públicamente en una multitud y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá vemos que Juan el Bautista apoyaba también 100% a Jesús. Entonces vemos dos personajes controversiales. Históricamente se apoyaban entre sí. Y Juan el Bautista dijo, Juan el Bautista dijo, es mejor que yo me vaya, porque cuando él dijo, ya mi tiempo ha pasado, mi tiempo ha pasado, mi tiempo ha terminado, es que yo megüe y él florezca, porque él sabía que su ministerio era solamente para preparar el camino a Jesús, quien era el Mesías. A mí me encanta mucho que Jesús no se conformó. Ahora, vamos a ver a la persona de Jesús. Ya sabemos el contexto histórico, ¿ok? Número uno, Jesús nació no en una familia rica. Jesús no nació en una familia de príncipes, ¿no? Jesús no fue hijo de un sacerdote tampoco. Hasta los 30 años siguió, vamos a recapitular todo. Siguió el oficio de su padre llamado José y siguió la carpintería. Y luego, a los 30 años, decidió comenzar su ministerio con la bendición de un líder controversial llamado Juan el Bautista, quien interesantemente era su primo. Juan el Bautista le dio su apoyo públicamente y Jesús le dio su apoyo públicamente a Juan el Bautista. Después de que Jesús fue bautizado, vemos cómo el ministerio de Juan el Bautista, históricamente, no hablo bíblicamente, si vamos históricamente, hubo menguando. Y luego fue asesinado Juan el Bautista. El ministerio de Jesús fue avanzando y fue haciéndose conocido. Con el apoyo de Juan el Bautista y la bendición. Jesús no tuvo la bendición de los fariseos, Jesús no tuvo la bendición de los saduceos, Jesús no tuvo la aprobación de rey Herodes, ni siquiera les interesaba quién era él, hasta que el movimiento popular lo apoyó a Jesús inde- indefinidamente. Entonces, hasta su crucifixión, definitivamente. Entonces, vamos a ver la persona de Jesús. ¿Quién era Jesús entonces? ¿Qué podemos sacar un contexto? A ver, no sé si, Rosa, ¿tú qué piensas? ¿Qué mensaje te da de la persona de Jesús? ¿Tú crees que Jesús era alguien que siempre tenía temor de hombre? ¿Era una persona que le daba miedo a las autoridades, que le daba miedo las cuestiones políticas? Sí, lo puedes decir en el chat. O también lo puedes decir por micrófono si quieres. Bien, hermana. Yo creo que como el Hijo de Dios, siendo Dios hecho hombre, no tenía miedo a Ujú. la gente, ¿no? Él sabía enfrentarlos, ¿no? Y lo demostró de muchas maneras Me cuando parece muy estaba acá en bueno. la tierra. Sí, él demostró de muchas maneras como hombre, era un hombre que le importaba más la veracidad de la palabra de Dios. Sí, le importaba más lo que Dios pensaba que él. Y se lo puede ver así, como un hombre que era firme. Y nosotros sabemos que es hijo de Dios y era 100% hombre. Así que voy a usar la pizarra en unos momentos y vamos a ver un poco de cómo Jesús es visto en las diferentes religiones, en los diferentes cultos, porque Jesús es muy conocido alrededor del mundo, definitivamente. Y vamos a ver un poco sobre cómo Jesús es visto en diferentes religiones. Ujú. Ok, estoy chequeando un poco la información que les voy a dar. Genial. Ujú, ujú. Ok, vamos a usar la pizarra ahorita. Quiero que me digan si se ve. Voy a comenzar con Jesús en diferentes religiones. Vamos a ver cómo los cristianos liberales
Venga, Jesús, vamos a hacer como, ah, vamos a ver, no sé si me pueden ver, si se puede ver la pizarra. A ver, vamos a ver si me avisas, si se ve. Oh, ay, ve que 10 minutos. Ok, genial. Entonces tenemos Jesús en las religiones. Tenemos Jesús en las religiones. Hay que saber que Jesús hace 2000 años, no sé si se ve bien ahí, genial. Jesús en diferentes religiones. Así que voy a comenzar. ah, sí se ve bien. Muchas gracias. Tenemos un break en 10 minutos, o sea, en 10 minutos. Ok, dale, comenzamos. Ahora, en los testigos de Jehová, Jesús es visto como un hombre creado. Es como, es en los testigos de Jehová. Comencemos a ver los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Él es el arcángel Miguel, que se hizo humano. Ahora, quiero que veamos esto. Él siendo el arcángel Miguel, que se hizo humano, estamos negando la divinidad y la preexistencia de Jesús y lo estamos haciendo una creación. Así que para los testigos de Jehová, Jesús es una creación de Dios, no es Dios. Jesús es una creación, creación de Dios. Ok, vamos al siguiente. Luego tenemos los testigos de Jehová y luego tenemos los mormones. Mormones. Los mormones. Los mormones creen que Jesús no fue Dios, más bien se convirtió en uno de los dioses. Ok, vamos a poner esto en la pizarra, ¿ok? Los mormones creen que Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús se convirtió en un dios, con minúscula. Hay que recordar que los mormones creen que hay muchos dioses, hay diferentes dioses. Entonces, Jesús fue un hombre que hizo todo lo posible para convertirse en Dios. Es uno de los dioses. Y no solamente eso, sino que él es el hermano, medio hermano, medio hermano de Lucifer. Entonces, aquí en esta religión, los mormones no solamente niegan la divinidad de Jesús como Dios, porque fue un hombre que se hizo Dios, pero no solamente eso, sino que dicen que Lucifer y Jesús son hermanos. Así que creen que es una creación de Dios. Interesante. Y esto es una breve introducción porque vamos a ir por cada religión y vamos a ver cómo es que Jesús difiere tanto, cómo es lo que Jesús dijo del mismo difiere tanto de estas religiones. Ellos dicen creer en Jesús, pero niegan lo que Jesús dijo aquí, en la palabra de Dios. Entonces tenemos a los mormones y luego tenemos, sí, y luego tenemos a los universales, los unitarios universales que enseñan que Jesús no es Dios, más bien solamente creen que, vamos a, los universales. Si ustedes saben quiénes son los universales es una religión. No es una religión, yo creo que es más, bueno, si se considera una religión donde creen que Jesús solamente es una buena persona. O sea, Jesús es un gran maestro. Jesús es solamente un maestro. Jesús no es Dios. Jesús es un maestro. Es un maestro que enseña bien amor, respeto, paciencia. Y es alguien a quien deberíamos seguir sus enseñanzas. Pero ellos niegan que es Dios. Entonces, ellos creen que es un hombre. Por lo tanto, ellos creen que es una creación de Dios. Y niegan, no solamente creen que es un hombre, sino que niegan su divinidad. Niegan su divinidad. Y luego vamos a los que creen.
en diferentes, en los ocultismos creen que afirman su divinidad. Vamos a tener una breve introducción en diferentes cosas. Así que quiero hacer una introducción como la primera clase de lo que las religiones creen de Jesús. Y en las siguientes clases vamos a dividir las clases en dos. Vamos a hablar sobre la persona de Jesús, quién es Jesús, como lo hicimos hoy, y luego vamos a ir a esta parte donde vamos a ver cómo cada religión difiere de lo que Jesús dijo. Ahora, los testigos de Jehová dicen que Jesús era un arcángel Miguel. Número uno, Jesús dijo, yo vi a Lucifer caer del cielo. Y luego vemos que Jesús dijo, antes de Moisés soy yo. Y luego vemos que en Juan 1:1 dice, yo quiero leer Juan 1:1, porque vamos a ver cada una de estas tres religiones hoy día y cómo difieren de lo que Jesús dijo de sí mismo y de lo que los evangelios nos dicen del mismo. Así que si pueden ir conmigo a Juan 1:1, vamos a Juan 1:1 brevemente. Um, Estoy en Lucas, Marcos, ahí estamos en Juan. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él de decir todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, significa que Jesús fue parte vital en la creación de todo el universo, donde aún los ángeles no habían sido creados. Por lo tanto, Jesús es imposible que sea el arcángel Miguel y Él no es una creación de Dios, sino que Él es Dios y Él es parte de Dios. Vamos a ver los mormones. Jesús se convirtió en un Dios. Vemos que no es posible que Jesús se haya convertido en un Dios si Él ya era Dios y vino a este mundo. Y Jesús muchas veces en los evangelios, vamos a verlo en las siguientes clases, hablaba como si ya hubiese sido Dios hace años y hubiese existido, porque Él era Dios. Así que también los mormones niegan. Y vamos a los universales, donde dice que Él es un maestro. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al decir el camino, es un definite article, que es un artículo definido. Dice, yo soy el único camino y la única verdad. Al hacer a Jesús un hombre, negamos su autoridad en nuestras vidas y negamos la autoridad que él tiene en la moral universal. Así que, viendo estas tres clases, eh, viendo estas tres religiones, podemos definir que aunque incluyen a Jesús en la religión, niegan, niegan lo que Jesús dice de él mismo. Ahora, vemos, ahora vamos a ver qué Jesús dice de él, porque no podemos juzgar a una persona sin saber lo que la persona dice de sí misma. Así que vamos a ver un ratito de eso. Número uno, Jesús dice, yo caí, dice Jesús, yo he venido del cielo. Muy interesante cuando Jesús afirma que Él vino del cielo. Porque hay muchas ocasiones que hay muchas ocasiones que muchas personas dicen, en 2 minutos, y sí, ya veo. Entonces, Jesús dijo que Él vino del cielo. Jesús dice que Él no es solamente un buen hombre. Y luego Jesús también dijo que Él es el Hijo de Dios. Así que esa es la primera clase de Ruach. Espero que hayan tomado notas de estas tres religiones. Vamos a ir yendo por cada religión. No solamente esto fue una breve descripción, vamos a tratar de ir por cada religión y ver cómo Jesús difiere de lo que él dijo de sí mismo en cada religión. Así que muchas gracias por estar acá. Espero que hayan tomado notas y las diapositivas serán colgadas en la plataforma para que vayan estudiando. Y tenemos un descanso de 5 minutos. Gracias por estar acá. Él había venido. Bueno, vamos a ver las tres cosas.
o más de tres cosas que Jesús dijo acerca del mismo. Como digo, no podemos, si vamos a estudiar la vida de Jesús, vamos a estudiar lo que la historia dice de él, pero también lo que él dijo de él mismo. Así que vamos a ver estos puntos que Jesús dijo. Y Jesús dijo, yo he venido del cielo. Y estaba comentándoles a los estudiantes que el profeta Muhammad, él también en una ocasión clamó haber venido del cielo y tenemos bastantes personas que han dicho, yo he bajado del cielo, yo he bajado del cielo, yo he bajado del cielo. Y cuando Jesús dijo que yo he bajado del cielo, cuando Jesús dijo, yo soy como el pan de vida, yo soy como el maná del cielo que bajó, así ha bajado el Hijo del Hombre a ustedes. Y, y muchos de los discípulos, si vemos justo después de esta parte que Jesús dijo, vamos al versículo, es más, vamos a esa parte donde dice, yo he bajado del cielo. Eh, Vamos a esa parte de la Biblia, vamos a Juan 6:38. Vamos juntos a Juan 6:38. Vamos a Juan 6:38 donde él dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que me viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, versículo 39, el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Y esta es la voluntad que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Ahora vamos al 41, donde dice, el versículo 41, donde dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y muy interesante esta parte. Y vamos a un versículo anterior, vamos al versículo 32, capítulo 6 32 donde dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y cree en mí no tendrá más sed. Entonces, es muy interesante cuando Jesús dijo, yo soy el pan y yo he descendido del cielo. Y es interesante, vamos al versículo, vamos a ir al versículo 60 del mismo capítulo dice, al oírlas, ¿cuáles palabras? Estas palabras que hemos leído, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto y les dijo, ¿esto os ofende? Me encanta Jesús. Entonces, vemos cómo Jesús dijo públicamente a los líderes religiosos, dijo, yo soy del cielo. Entonces Jesús dijo abiertamente que su identidad provenía del cielo, que Él era divino. No solamente, sino que Él dijo que era el Hijo de Dios, lo cual muchos religiosos se, se pusieron en contra de Jesús por esa razón, porque no entendían que Él era el Mesías. Pero quiero que vean esto. Jesús fue el único que dijo que Él era Dios. Ningún fundador de ninguna religión ha dicho yo soy Dios. No, no lo han hecho. No lo han hecho ¿por qué? Porque no tienen la seguridad. Y lo más cerca que podemos haber dicho que un humano haya dicho públicamente que él es Dios, un fundador de una religión, son los hindús y los budistas que tienen un avatar que es como el Vishnu. Entonces, vemos que ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Número uno, que él bajó, que él vino del cielo. Si él vino del cielo, significa que él es divino, ¿verdad? Significa que él es un divino. Entonces, él al ser divino y él decir a sí mismo, vamos a regir estas tres religiones por lo que Jesús dijo. Jesús dijo que él bajó del cielo y vino del cielo, lo que significa que basando nuestras creencias en lo que Jesús dijo del mismo, esto no puede ser. Jesús niega que solamente fue un maestro. Jesús
públicamente nos menciona que Él vino del cielo. Vamos al siguiente. Luego dice que Jesús dijo que no era tan solo un hombre. Jesús mostró y Jesús no solamente dijo que Él era un buen maestro. Cuando, cuando veamos esta parte en la Biblia, cuando vino, no sé si ustedes recuerdan cuando le dijo, buen maestro, no hay nadie más bueno que Dios. Vamos a esa parte de la Biblia si tienen sus Biblias. Vamos a ir a Marcos 10. Vamos a ir a Marcos 10:18. Vamos juntos a Marcos 10. Vamos a Marcos 10:18. Vamos a empezar desde el 17. Vamos a empezar desde el 17, donde dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro, bueno, no sé si les suena un poco esto al universalismo. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos que sabes, no adulteres ni nada. Es interesante, porque Jesús dijo, no hay nadie bueno sino Dios. No, no sé si... ah, lo que él está intentando decir es esto. Es imposible que yo sea bueno si no soy Dios. Y yo no soy un solo maestro. Yo soy Dios. Leámoslo otra vez. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando su rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, sino solo uno Dios. Dijo, tu perspectiva de mí es errónea. O soy bueno o soy un maestro, pero las dos cosas no puedo ser, porque no solamente soy un maestro bueno, porque es imposible. Solo hay uno bueno que es Dios. Y si tú crees que yo soy bueno, yo soy Dios. Así que Jesús negó en su existencia aquí en la tierra rotundamente el universalismo. Jesús no solamente es un maestro, Jesús no solamente es un maestro de cultura, Jesús no solamente es una buena persona que deberíamos seguir sus enseñanzas, Jesús es Dios. Y cuando alguien le quiso ponerlo en esa posición, quiso bajar su posición y decirle, no, no, tú no eres Dios, tú solamente eres un buen líder, tú solamente eres un buen ejemplo, Jesús en ese momento lo confrontó y le dijo, no hay nadie bueno sino Dios. Así que vemos que Jesús trató una y otra vez, decirles, yo soy Dios, no solamente soy un maestro bueno. Y una de las frases que Billy Graham, no sé si alguien conoce a Billy Graham, me encanta, dice, ah, Jesús no solamente fue un líder religioso o maestro, no solamente fue uno de estos hombres que buscan una verdad religiosa. Jesús en sí dijo, yo soy la verdad misma, yo soy Dios encarnado. Así que el universalismo no solamente es negado por los cristianos, sino que fue negado por Jesús mismo. Jesús dijo, no solamente soy un maestro, yo soy Dios y yo soy la verdad. Yo no vine a dar enseñanzas que contienen la verdad, yo soy mismo personificado la verdad. Vamos al siguiente. Jesús dijo que Él es hijo de Dios. Es muy interesante esta palabra, hijo de Dios, porque lo vemos por los cuatro evangelios. Él, es muy interesante que Jesús diga, yo soy hijo de Dios. Y esto viene mucho antes de lo que pensamos. Esto viene desde los tiempos de Daniel, cuando, no sé si recuerdan, cuando Misac, Abednego y los amigos de Daniel vinieron y eso fue en el horno. Y el rey dijo, este no es un hombre, este es como el hijo de un Dios. Así que no es una frase que fue recién creada, más bien desde los días antiguos siempre se decía que él no es humano, él es un hijo de Dios. Y esto le da al Mesías un dominio y una autoridad, porque no es algo que un ángel pueda obtener. Eh, Me encanta cuando David habla en el Salmo 110. Vamos al Salmos 110. Si me pueden acompañar al Salmo 110. Estoy especializándome en el Antiguo Testamento, así que si vamos a ir al Antiguo Testamento, lo vamos a hacer. Y dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos
estrado, por estrado de tus pies. Y este es Jesús, cuando Jesús resucitó, vemos que en Hebreos, cuando vemos Hebreos, dice que Jesús fue resucitado y puso sus enemigos por estrado de sus pies. Así que esto es un profético para Jesús. Entonces, um, quiero decir esto, Jesús dijo que Él es hijo de Dios. Jesús no dijo que Él era un ángel. Jesús nos hizo llamar que era un ángel. Y ser hijo de Dios, es una posición más alta que ser un ángel. Y no solamente dijo, siéntate a mi diestra y pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A qué ángel Dios le ha dicho? Entonces, esto nos clama que Jesús nunca se bajó a decir que él era un ángel. Él dijo, yo soy hijo de Dios y esta es mi posición. Así que vamos acá. Entonces, decir que Jesús puede ser el del testigos de Jehová, no, porque Jesús no se hizo llamar a él como un ángel, se hizo llamar hijo de Dios. Y vemos donde los mormones que dicen que Jesús se convirtió en un Dios. Vamos a ver eso. Entonces, ya tenemos dos cosas que Jesús negó en ese momento. Número uno, Jesús dijo, no solamente soy un maestro, sino soy Dios. Así que déjenme de llamar como maestro. Yo soy Dios y yo soy la verdad. Vamos a los testigos de Jehová. Dicen que es un ángel. Jesús nunca se llamó así ángel. Es más, él dijo, yo vi a Lucifer bajar. O sea, él dice, yo soy el hijo de Dios. Y un ángel no es un hijo de Dios. Y un ángel no tiene los mismos privilegios que un hijo de Dios. Así que estos dos son eliminados. Vamos a ver más qué dijo Jesús sobre él mismo, porque es importante conocer qué dijo Jesús sobre él mismo. Luego dice que Jesús dijo, bueno, no Jesús dijo, sino Jesús hizo milagros. Entonces, no solamente cuando vemos en el universalismo que dice, sí, Jesús fue un muy buen hombre y Jesús dio muy buenas enseñanzas, amemos unos a los otros, qué hermoso, qué profundo, sí, eso es lo que... No, 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 Jesús no solamente fue un gran líder o un gran maestro, sino que también fue algo divino y poderoso, porque vemos cómo Dios hacía milagros en la tierra, que era Jesús. Entonces, Jesús se opuso mucho al racionalismo. Jesús se opuso mucho lo creo si lo veo. Jesús fue todo aquel que cree, para todo aquel que cree, es posible. Entonces, si Jesús era un buen líder y un buen maestro religioso, lo bajaríamos a la lógica de hombres, pero Jesús siempre fue en contra de la razón de estos hombres, en contra de su sabiduría, porque él dijo que él mostró que podían haber milagros, que podía haber cosas fuera de nuestra realidad. Entonces, es muy interesante y es muy enfático que que él hizo estos milagros, porque esto, vamos a ver, Jesús al hacer milagros afirmó su divinidad. Jesús al hacer milagros mostró que él era divino. Jesús mostró que él tenía algo que, aunque ellos no creían ellos creían que era solo un maestro, él mostró, no, no, no solamente soy un maestro, sino que yo soy Dios. Y probó que él era Dios en muchas partes. Vamos a ir a Juan 10:36. Volvamos a Juan. Juan es un libro increíble. 10:36. Vamos al 34. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo os dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dice, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis, a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Me encanta cuando él dice esto. Está diciendo, no sé si ven la importancia, él está diciendo, yo, yo soy hijo de Dios y no solamente lo voy a decir, no solamente voy a decirle públicamente a todos que soy hijo de Dios, sino que se los voy a probar.
quiero probarse que soy hijo de Dios. Y él dice en el versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Qué increíble. Entonces, si Jesús hacía las obras del Padre y Jesús clamaba y decía, yo hago las obras del Padre, ¿cuáles eran las obras del Padre? Los milagros. Gente que era endemoniada era libre y tenía paz mental y tenía sanidad completa. Gente que necesitaba milagros de provisión. Vemos como en el pez aparecía el dinero. O sea, si Jesús hacía obras milagrosas que solo provenían de Dios, él dijo, esta es mi señal. Yo realmente soy hijo de Dios. Yo te estoy probando aquí. Yo estoy probando por medio de los milagros que yo soy un hijo de Dios porque hago las obras de mi Padre y mi Padre es Dios. Y vemos cómo se pusieron muchos de los líderes religiosos. Así que una de las evidencias de que Jesús es hijo de Dios fue que él hacía las obras de su Padre y las obras de su Padre eran sanar a los enfermos, eh, hacer milagros con amor y con compasión. Y hay muchos que dicen que Jesús hacía magia, si vemos a través de la... ¿Por qué? Porque es súper interesante. Pero los fariseos, los saduceos y los escribas dijeron, él viene de Belcebú. ¿Por qué? Porque no podían negar las obras que él hacía. No podían negar el hecho que era divino. Entonces, si yo no puedo negar que él está probando su deidad, que él está probando que él es hijo de Dios, voy a decir que las obras que él hace no provienen de Dios, sino de otra persona. Porque no puedo negar que hay poder en él. No puedo negar que él es divino. No puedo negar que hay poder. Entonces vemos como muchos judíos decían, no, es magia, no es del enemigo. Porque ya no podían ser como los universales, no podían decir, no, es un buen maestro. No, 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 ahora habían señales. Tampoco podía ser un ángel, porque él dijo que le dijo de Dios y lo probó. Entonces, es interesante. Y ahora vamos a un punto muy fuerte donde dice, Jesús dijo que Él es Dios. Ahora, muchos, hay muchas religiones que dicen, más que todo los testigos de Jehová dicen que Jesús nunca clamó, nunca dijo abiertamente que Él era Dios. Y nunca lo hizo. Más bien, dicen, por eso los testigos de Jehová que vemos acá que dice que creen que él es el arcángel Miguel que se hizo humano. O sea, creen que él es un ser angelical. Pero Jesús sí mostró, y hay muchas escrituras que um, muestran que Jesús afirmó que era Dios. Vamos a Marcos 14. Vamos a Marcos 14. Vamos a Marcos. Creo que si estás viendo la oración o estás acá presente, es muy importante que aprendas estos versículos, lo tengas en mente, porque al saber quién es Jesús, es donde abres todo, donde todo se expande. Vamos a Marcos 14. Ya ver. Vamos a Marcos 14 y creo que este es el único punto. Vamos a Marcos 14, del 61 al 64. Del 61 al 64. Vemos más. Entonces el sumo sacerdote, levantándose de en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada que testifican contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Eso es cuando Jesús ya iba a ser crucificado y comenzaron a interrogarle. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús dijo, yo sois. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y luego, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestido, dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habiendo oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Vamos a
Juan 8:58. Quiero que vayamos a Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo. Bueno, vamos al 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron entonces piedras para arrojarlas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Jesús clamó, número uno, ser eterno, diciendo que él existía antes que Abraham, mucho más, diciendo yo soy. Él, y luego se declaró ser igual que Dios. Dijo, yo soy. No, no, creo que quiero que vean esta parte de acá. Pero hace más, mucho más de 400 años, tenemos un hombre que cuando Moisés, esto tiene que ver mucho con la cultura judía. Quiero que entiendan algo y eso es lo que voy a hacer así que el siguiente ciclo, en el siguiente semestre, vamos a estudiar el Antiguo Testamento. Y hay que recordar, como empecé la clase, Jesús adoptó la fe judía cuando estuvo en la tierra. Jesús iba a la sinagoga. Jesús fue moldeado con la fe judía, como desde niño. Y el contexto es cultura judía. Entonces vamos acá que dice, entonces le dijeron los judíos, leamos otra vez, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. No sé si recuerdan un poco esa parte en la Biblia. No sé si alguien recuerda cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios en la palabra. Veamos, vayamos a Éxodo 3:14. Quiero que vayamos juntos a Éxodo 3:14 antes de responder esta palabra, esto. Vamos a Éxodo, vamos a Éxodo 3:14. Estoy poniendo mis marcas acá. Vamos a Éxodo 3, capítulo 3, versículo 14. Y dice, y respondió Dios a Moisés. Vamos al 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés y dijo, yo soy el que soy. Y dijo así, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Vamos a leerlo así. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Ahora, vamos otra vez. Volvamos a Juan. Vamos al capítulo de Juan donde él dijo, yo soy. Vamos al capítulo 8 y vamos al versículo 58 donde dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es, es, es muy interesante, yo soy. Entonces, luego vemos la respuesta y dice, tomaron entonces piedras para arrojarlas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos, se fue. Ahora, Jesús no solo clamó ser eterno en esta frase, Jesús no solo dijo, ah, yo soy antes de Moisés, así que yo soy antes de Abraham, así que yo soy, tengo más años. No, 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 él llevó a los judíos en un segundo a 400 años antes y les dijo, yo soy. Es más, él está diciendo, yo soy el Dios que los liberó en Egipto. He aquí, yo soy el que soy. Y luego llamaron blasfemo. Entonces Jesús en ese momento dijo, yo soy el Dios que vino a liberarlos en Egipto, el Dios que los sacó de Egipto. Ese es el que soy. Así que hay que entender bastante el contexto judío de esto. Entonces, entonces, ok. Entonces Jesús clamó ser Dios. Jesús dijo, yo soy. No solamente soy un Dios. Jesús no dijo, no solamente soy un Dios, sino dijo, soy el Dios. Soy el Dios de Israel. Y luego podemos ir a Juan 10:30. Vamos a Juan 10:30.
Vamos al 29. Mi padre me las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle y, y luego dijo, muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre. ¿Por cuál de ellas me condenas? Am, y vemos que dice, muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Entonces vemos que Jesús no solo dijo, yo soy Dios, yo soy el que soy, sino que dijo, yo y el Padre somos uno, yo y el Padre somos uno. Entonces quiere decir que el Padre y Él, al ser uno, tienen las mismas características del gran Dios, el gran yo soy. Jesús se hizo llamar a sí mismo Dios. Es increíble cuánto Jesús no solamente declaró ser Dios. Entonces Jesús al declarar ser Dios, Jesús al declarar ser Dios y ser Padre con uno, y el decir que Él fue eterno y es el yo soy, no es un Dios. um, entonces, Jesús al decir, yo soy el Dios de Israel, yo soy el Dios que los liberó, no puede haber sido solamente un hombre que se convirtió en Dios y no es hermano de Lucifer. Así que esto está. Vamos a, en la siguiente clase vamos a ver algunas más razones por las cuales el mormonismo no es posible. Pero estas son las cosas que Dios dijo de mí, de sí mismo. Así que vamos a recapitularlas, ¿ok? Hemos hablado de 5 cosas que Jesús dijo de sí mismo. Número 1, Él dijo que yo he venido del cielo. Número 2, Él dijo, yo no solo soy un buen maestro, no solo soy un buen hombre. Luego de eso dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y luego Jesús hizo milagros. El número 4 es Jesús hizo milagros y probó que Él es el Hijo de Dios. Y el número 5 es Jesús dijo que Él mismo es el Dios, pero no dijo que era un Dios, no dijo que era cualquier Dios, dijo yo soy el Dios que le habló a Moisés. Yo soy el Dios, el yo soy el Dios de Israel. Este es Dios que yo soy. 5 cosas que Jesús dijo sobre sí mismo y que no solamente las dijo, sino que las comprobó. Esta es la primera clase de Cristología. Vamos a tener nuestra primera capilla. Bueno, estoy muy contenta. Es nuestra primera capilla, la vamos a tener a las 4:15. Así que si ustedes tienen amigos o conocen gente, va a venir Shrikant. Shrikant es una de las personas muy reconocidas acá en los Estados Unidos. Él era un perseguidor de cristianos. No solamente los perseguía, sino que hacía violencia en contra de los cristianos hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Esto fue en India, hasta que tuvo un encuentro con Jesús en India y ahora está acá haciendo su master's degree en la Universidad Roberts y es una de las personas que más ha influenciado acá en YU. Así que los invito a que si pueden textear a sus amigos y decirles que vengan, va a ser increíble. Gracias por estar en esta clase y nos vemos en la capilla.